Lectura Salmos capítulo 48. Como lo mencioné hace unos momentos, realmente, hermanos, cuando yo lo estuve estudiando dije, es que ¿qué voy a sacar de aquí, no? ¿Qué es lo que Dios me va a enseñar el día de hoy? Y entre más lo empecé a estudiar, más me gustó. Espero, hermanos, que sea igual para ustedes en esta noche. Yo le puse como tema Jerusalén durante el milenio. Si ustedes observan la inscripción, dice hermosura y gloria de Sión, cántico, salmo de los hijos de Coré. No dice Jerusalén durante el milenio. Pero yo le puse así, hermanos, porque de hecho de eso trata. Se los explico. Esto no se los había dicho antes, quise esperar hasta el final para hablarles de esto, pero el capítulo 46, 47 y 48 son una serie, son una miniserie, van juntos, no se pueden separar 46, 47 y 48, es una sola serie. Recuerden, muchas personas piensan que el libro de los Salmos nada más un montón de capítulos ahí al aventón, pero no, hay series dentro de series en el libro de Salmos, no está al azar su composición. Entonces, esta es una miniserie de 3 capítulos, una trilogía, 46, 47, 48. Ahora que ya estudiamos 46 y 47, y ahora que el día de hoy que veamos 48, lo van a entender como un todo de una forma mejor, más concisa. Básicamente, el capítulo 46 habla acerca de los 7 años de tribulación. El capítulo 47 habla de los juicios al final de los 7 años de tribulación, y es decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo para comenzar su reinado milenial. Y el capítulo 48, como tal, es el reinado milenial. Bueno, lo vamos a ver rápidamente para que lo vean. Vamos a comenzar en el capítulo 46. 46, como lo mencioné, habla acerca de la tribulación, los 7 años de tribulación. Si ustedes observan, dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. ¿Y qué va a pasar durante los 7 años de tribulación? Va a haber terremotos y todo ese tipo de cosas. Se traspasan los montes al corazón del mar. ¿Okay? Eso también habla Apocalipsis acerca de eso, cuando los montes caigan al mar. Aunque bramen y se turben en sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Que todo eso está hablando de cosas negativas que sabemos que pasarán durante la tribulación. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. ¿Okay? Venid, ved las obras de Jehová. Todo esto fue hecho por Dios, o será hecho por Dios, los 7 años de tribulación. Ahora el 47, como ya lo mencioné, ya es el fin de los 7 años de la tribulación, entrando al milenio. Después de los juicios, cuando Dios empieza a repartir las tierras a Israel como realmente deberían de ser, dice, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre la tierra. Entonces aquí ya Él está estableciendo su reino al final de los 7 años. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Obviamente todo esto es el inicio del tiempo milenial al final de los 7 años. Subió Dios con júbilo Jehová, con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Entonces todo esto es el inicio de eso. Y ahora en el capítulo 48 ya estamos muy bien adentrados al milenio, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces esto es parte de esta trilogía. Ahora también podemos ver que es una trilogía no nada más por la secuencia de eventos, sino también por el tema. Por ejemplo, bueno, un ejemplo sencillo es, si ustedes observan el último versículo del capítulo 47, es más, la última frase del 47 dice, Él es muy exaltado, Él es muy exaltado. Esa frase es el prólogo al capítulo 48. Si ustedes observan las primeras palabras del versículo 1 del 48, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabada en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Entonces, Él es muy exaltado. ¿Por qué? Porque Él es grande y porque Él es digno en gran manera de ser alabado. Por eso es que Él es exaltado.
¿Okay? Entonces comienza todo eso. Entonces, realmente esa última frase del 47 debería de haber sido parte del 48.1. Pero bien, también vamos a ver otras cosas en unos momentos. Pero, adentrándonos en el capítulo 48, que se me hizo muy interesante, dice: hermosura y gloria de Sión, cántico, salmo de los hijos de Coré. En los manuscritos más antiguos hay un agregado. En los manuscritos más antiguos dice: hermosura y gloria de Sión, cántico, salmo de los hijos de Coré, para la segunda semana. Así dice. Entonces, en muchos manuscritos, los más antiguos, así dice: cántico, salmo de los hijos de Coré, para la última semana. Pero para la segunda semana. El asunto es que no sabemos y no podemos comprobar a qué se refiere con segunda semana. Por lo tanto, es irrelevante, y los traductores de la Reina Valera y de la gran mayoría de las versiones pues lo han omitido, porque no saben qué hacer con esa frase de la segunda semana, cántico para la segunda semana. Ahora, dentro de la tradición se ha creído que, obviamente esto no es comprobable bíblicamente, por eso es irrelevante, pero muchos han creído que estos tres capítulos, el 46, 47 y 48, eran o fueron cantados durante la inauguración del segundo templo. ¿Okay? Entonces, obviamente esa celebración fue de múltiples semanas. Entonces, el hecho de que este capítulo 48 venga con la inscripción originalmente con la segunda semana, muchos creen que se cantó en una fecha muy específica durante esa temporada de alabanza a Dios por la inauguración del segundo templo. ¿Okay? Pero nuevamente esto no es comprobable, aunque sí muy interesante. Okay. Muy bien. También hay una similitud muy grande en el capítulo 46 y este capítulo 48 por cuestión del tema. El tema en realidad es un himno que celebra a Sión como la ciudad santa de Dios. Son himnos que celebran a lo que es Jerusalén como tal. El 46 y 48, por lo tanto, tienen esa temática también en común dentro de la trilogía. Ahora, este salmo también yo lo he llamado turístico. ¿Okay? Lo he llamado turístico. Así le puse porque no sé cómo más llamarlo. ¿Okay? Y se los voy a explicar. Esto lo vamos a ver en los últimos 3 versículos del capítulo. Entonces, versículos 12, 13 y 14 es el salmo turístico. ¿Okay? Cuando lleguemos lo vamos a explicar. Ahora, el bosquejo de forma natural está dividida en 3 estrofas. La primera estrofa siendo del versículo 1 al 3. Habla de la excelencia de la ciudad de Dios. La excelencia de la ciudad de Dios. El segundo punto sería naturalmente dividido del versículo 4 al versículo 8, que habla de la liberación milagrosa y el terror de sus enemigos. Otra vez, la liberación milagrosa y el terror de sus enemigos. Y la última sección, o la última estrofa, del versículo 9 al versículo 14, es la consideración de la ciudad y alabanza a Dios. Consideración a la ciudad y alabanza a Dios. Que obviamente eso viene por los mismos versículos. Si dice el versículo 13, considerad atentamente. ¿Okay? Entonces es una consideración de lo que es la ciudad misma. Entonces vamos a empezar con una oración, hermanos. Y ahorita empezamos con el versículo 1. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, gracias por nuestra existencia, gracias por la vida que usted nos ha dado. Gracias, Señor, porque usted nos creó, usted es creador de todo, del universo, Señor, de todo, usted es creador. Gracias, Señor, no solamente por la vida física que usted nos ha dado, sino, Señor, por la vida espiritual que nos ha dado por medio de su Jesucristo. Señor, le damos gracias porque en estos 3 hermosos salmos, esta trilogía del 46, 47, 48, podemos ver la realidad de las cosas que van a ocurrir. En este caso,
están vistas desde el punto de vista de Israel únicamente, Señor, pero como iglesia le damos gracias porque nuestra posición, a diferencia de Israel, es algo distinta y no vamos a pasar ni por ese tiempo de los 7 años de tribulación, Señor, pero sí vamos a estar junto con usted en el milenio, lo cual es nuestro gozo, Señor, nuestra esperanza viva es el arrebatamiento, poder estar con usted por toda la eternidad. Señor, gracias por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Dios. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con el 47:10, porque ahí es donde inicia realmente el 48. 47:10 dice, Dios es muy exaltado. Y luego dice el 48:1 que Él es grande. Él es exaltado porque Él es grande. Y Él es digno, como también dice el versículo 1. Pero cuando hablamos de que Él es grande, esto implica sus atributos. Es decir, todos sus atributos. Si Él no tuviese esos atributos, Él no fuese grande. Él no sería Dios. Sus atributos es lo que lo hacen Dios. Su omnipotencia, su omnipresencia, todos sus atributos, tanto el natural como el moral. Sus atributos, todo omnisciente, todopoderoso, eterno, infalible, santo, misericordioso, amor. Él es cada una de esas cosas en uno. Sus atributos en unidad hacen de Él Dios. Porque nadie más tiene sus atributos fuera de Él. Nadie es omnipotente, nadie es omnipresente, nadie es inmutable, nadie es eterno, más que la persona de nuestro Señor Dios. Esto es lo que lo hace a Él grande. Entonces, cuando se refiere que Él es el Señor grande, es una inclusión de todos sus atributos en una sola unidad, en una sola persona. Y esta es la razón por la cual Él es muy exaltado. Y esta es la razón por la cual Él es digno de ser alabado. La única persona que necesita o merece ser alabado o adorado es la persona de nuestro Señor Dios. No los anoté, pero hay un par de referencias bíblicas donde ángeles han intentado adorarlos y los ángeles rehusaron alabanza. También hubo la ocasión en donde Pablo y Silas, a ellos trataron de adorarles y alabarles, y ellos se indignaron y rasgaron sus ropas y dijeron, no, somos hombres tal como tú eres, a mí no me alabes, no me adores. Los hombres no son dignos de ser adorados, ni siquiera los ángeles de Dios recibieron adoración. El único que es digno de adoración es Dios, su Hijo Jesucristo, nadie más. Y yo veo a hombres que toman el lugar de la divinidad, recibiendo adoración y bésame el anillo y bésame los pies. Ellos no son dignos, son basura, son blasfemia. Dios es el único que debe de ser alabado. Ahora tenemos muchos versículos hablando acerca de la adoración a Dios. Vamos a Dios Padre. Vamos a ver, ahora esto es hacia Dios Padre. Salmos capítulo 145 y versículo 3. 145:3 nos dice lo siguiente. Porque, ese es 140, perdón. Sí. 145:3. Grande es Jehová, otra vez hablando de sus atributos, y digno de suprema alabanza. No cualquier alabanza, suprema alabanza. Él es el único que merece toda alabanza, y esa alabanza debe ser suprema. Y su grandeza es inescrutable. En otras palabras, no podemos comprender su grandeza. Esto es cierto porque no podemos comprender sus atributos. No podemos.
tenemos una vaga idea de qué es la santidad de Dios, pero nunca llegaremos a comprender la extensión y la majestad de dicha santidad. Es igual con todopoderoso. Decimos, sí, Dios es todopoderoso. Hermanos, no comprendemos la extensión de su omnipotencia. Es inescrutable. Él es digno de ser alabado. También lo podemos ver ahí mismo en Salmo 96. Vamos de regreso a unos versículos. Dice básicamente lo mismo. Y hay muchos otros versículos como estos. Entonces, 96.4 dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque los otros dioses son inexistentes y son falsos. Muy bien. Ahora, esos son versículos donde habla acerca de Dios Padre recibiendo alabanza porque Él es grande y Él es digno y nadie como Él. Pero saben, los ángeles, como ya mencioné, ellos no aceptaron alabanza. Los apóstoles tampoco, ellos se indignaron y rasgaron sus ropas cuando trataron de alabarlos. Pero ¿saben quién sí aceptó alabanza? Nuestro Señor Jesucristo aceptó la alabanza que se le dio a Él, porque Él es Dios. Vamos a ver algunos. Mateo. Y desde su nacimiento, Él recibe alabanza. Mateo capítulo 2 y versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Desde que nació, Él era digno de ser alabado. Desde que nació en carne, porque Él ya existía previo a su nacimiento carnal. Mateo 14.33. Mateo 14.33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Le empezaron a adorar. Filipenses capítulo 2. Versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Dios Padre exaltó a Dios Hijo hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos se van a doblar un día en el futuro, todos se van a confesar, todos van a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno de ser alabado. Mencionó que los ángeles no aceptaban alabanza, ¿verdad? Pero ¿saben a quién alaban los ángeles? Los ángeles alaban a Cristo Jesús. Ellos le adoran. Hebreos capítulo 1 y versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, es decir, a Cristo en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces los ángeles no aceptan adoración, pero Jesucristo sí, y los ángeles le adoran a Él. Y Dios Padre exige que su Hijo sea adorado. ¿Saben por qué? ¿Por qué le adoramos? Porque Jesucristo es Dios grande. Vamos a verlo, Juan, el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 20, este me gusta muchísimo. Juan, capítulo 20, versículo 28. Muy corto este versículo, pero hermoso. 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesucristo es Dios. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío.
Entonces Jesús claramente es Dios. Y esta es la razón por la cual le adoramos, porque Él es grande. Es decir, que Él tiene los mismos atributos que Dios Padre y Dios Espíritu Santo, los cuales son únicos a Dios. Él es la imagen. Bueno, eso es, en Él habita la plenitud de la deidad. Colosenses es ese versículo. Ok, ahora continuamos con nuestro estudio, hermanos. Regresémonos ahí a Salmos 48. En Salmos 48 nosotros vemos, dice, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Monte santo implica Sinai, perdón, Sión. El monte Sión. El monte Sión es el monte santo al cual se está refiriendo. Que de hecho también hay algo de problemas aquí que vamos a ver en unos versículos más, espero que sí alcancemos. Entonces, a Jerusalén se le conoce como la ciudad de Dios, a causa de que el tabernáculo se encontraba ahí. ¿Okay? El arca del convenio, el propiciatorio estaba ahí. Y en ese propiciatorio se sentaba la gloria misma de nuestro Señor Dios, conocido como la gloria Shekinah. Y gracias a esa gloria, a la presencia de Dios en ese lugar, eso es por cual es conocido como el Monte Santo. Y todo el mundo podía ir, bueno, los hebreos iban ahí, iban a ese monte para tener una relación personal con el Creador, porque Él estaba ahí en presencia de Shekinah, en su gloria, en el mismo cerro donde ellos se encontraban. Es decir, el Monte Sión. Observen el versículo 9 de 48:9. Dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. O sea, iban al templo y estaban en el tabernáculo en Sión, porque ahí estaba la presencia de Dios misma. Entonces, ellos veían ese lugar, es el Monte Santo, Sión. Ahí se encontró el propiciatorio con la presencia de Dios misma en ese lugar. Y la gente iba al tabernáculo, al templo, para estar con Dios. Entonces, habla exactamente de Sión. Vamos a notar algo interesante aquí en el versículo. Dice, digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. En otras palabras, este primer versículo habla de una adoración local, es decir, una adoración únicamente en Jerusalén, en Israel, muy local. Él es digno de ser alabado en el monte Sión. Pero si nosotros nos adelantamos y nos vamos al versículo 10, ya no es local la adoración, sino que es global. Dice el versículo 10, porque de Dios son... ese es 40, ¿dónde estoy? Ya. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor. Loor implica alabanza o adoración. Así es tu loor o tu alabanza que te damos hasta los fines de la tierra. Es decir, ya no es local, sino que ya es una adoración global. ¿Por qué es que eso es importante? Como lo mencioné, esto es escatológico, esto tiene que ver con el milenio. Y recuerden que al inicio de los 7 años de tribulación, el tabernáculo ya va a estar erguido, el templo nuevo ya va a estar... Ahorita el templo no existe, el templo judío no está erguido, no lo han construido. Ya hay planos, usted puede ir en internet y ver los planos hasta en 3D, ¿sí? Puede usted ver los planos de los arquitectos, cómo debe de quedar, ya está. ¿Okay? El material lo han estado coleccionando por años y años y años y años, décadas. Está lo que llaman el Instituto del Tabernáculo, que básicamente es una institución por medio del gobierno que trata acerca de la reconstrucción del templo. Están así de cerca de reconstruirlo. El asunto, y lo vamos a hablar en unos momentos también, para cuando inicie los 7 años de tribulación, el templo, el nuevo, que no se ha erguido, ya estará erguido. Entonces, en Israel habrá ese tabernáculo, el santuario de Dios, el más nuevo, sería considerado el 4º templo. ¿Okay? Entonces, iniciarán localmente en Israel a adorar a Dios.
Pero para cuando terminen los 7 años de tribulación, ya todos van a estar muertos. Y cuando entren al milenio, únicamente los santificados van a existir alrededor del mundo. Es decir, los santos de nuestro Señor Jesucristo de la tribulación le adorarán globalmente hacia el inicio del milenio y hacia la eternidad. Okay. Entonces empieza de forma local, termina de manera global. Muy bien, versículo 2. Dice: hermosa provincia, no los de la luz del mundo, pero si ustedes preguntan, de aquí sacaron el nombre de la colonia. Okay. Entonces la colonia que se llama la luz del mundo, o la colonia donde está esa mugre de la luz del mundo. ¿Cómo dijo el hermano Moy Contreras? Dijo la pus del mundo. Okay. La pus del mundo. Ahí donde está la pus del mundo, les queda muy bien. Esa colonia se llama la hermosa provincia. Okay, la hermosa provincia la sacaron de este versículo. Entonces, hermosa provincia, hablando de Israel. Fíjense, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, de Sión, a los lados del norte. Ok, aquí es muy interesante. Primero, ¿es Israel el gozo de toda la tierra hoy? Me están diciendo que entonces no todo el mundo ama y se goza con Jerusalén. No, el antisemitismo está muy real, está muy vivo, y la mayoría de los países realmente tienen una aberración en contra de Israel y su gente. Los aborrecen, los odian. Jerusalén no es el gozo de toda la tierra. Pero lo será un día cuando nuestro Señor Jesucristo se siente en el trono de David, su padre, en Jerusalén, y rija en perfección todos los santos de toda la tierra, los cuales son los únicos habitantes que habrá. No habrá más, no habrá inconversos durante el milenio. Nada más creyentes. Entonces, toda la tierra, es decir, todos los santos, porque no hay inconversos, tendrán como gozo a Jerusalén, porque ahí está el Rey, nuestro Señor Dios, Jesucristo. Por lo tanto, esto es plenamente escatológico también. Jerusalén será el centro del planeta por aquel quien se va a sentar en el trono. Algunos creen, para ser específicos, los amilenialistas. Los amilenialistas no creen que Jerusalén será el centro. Los amilenialistas piensan que Jerusalén es irrelevante porque pues hay más judíos en Nueva York. Entonces, si hay más judíos en Nueva York, ¿por qué entonces el reino y el centro de la tierra sería Israel, ¿no? Jerusalén? Pero dicen que es irrelevante y que Él no va a reinar en un trono literal. Sin embargo, tenemos versículos que sí apoyan eso. Entonces vamos a verlo. Jeremías, vamos a empezar con Jeremías, porque este está cortito, es un solo versículo. Jeremías capítulo 3 y versículo 17. Jeremías 3:17 nos dice lo siguiente: en aquel tiempo, es decir, tiempo futuro, es decir, tiempo incluso, aunque esto se escribió hace miles de años, futuro incluso a nosotros. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Entonces creo que es claro, más cristalino no puede ser, que todo el mundo va a ir a Jerusalén, en Israel, donde estará el trono de Dios y Cristo Jesús sentado en ese trono, y todos los santos del milenio
de la tribulación, que entren al milenio, todos los creyentes van a ir a Jerusalén como centro del planeta para adorar a aquel quien se sienta en el trono. Pero nuevamente los amilenialistas no lo creen así. Ahora vamos a ver, bueno, se los dejo a tarea, lo pueden leer. Zacarías capítulo 14, del versículo 1 hasta el 21, habla también del tema. Nuevamente, Zacarías 14, del 1 hasta el 21, habla del tema. Vamos a leer nada más un par de versículos de ahí. Zacarías capítulo 14, nuevamente hermanos, Zacarías 14, 1 al 21. Pero vamos a leer los primeros 3, 4 versículos nada más. He aquí, el día de Jehová viene. Bueno, es un tiempo futuro, no está aquí. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá al cautiverio. Ok, todo esto está hablando, ¿no? Es de doble referencia. No nada más está hablando en cuestión a Babilonia, sino que está hablando también en cuestión a el fin de los 7 años de tribulación. Más adelante empieza con el asunto del milenio, ¿no? Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. De hecho, esos versículos son muy importantes y vamos a tocar el tema en unos momentos más, entonces no me quiero adelantar. Ahora, aquí en el versículo 2 de nuestra lectura de Salmos 48 hay un problema muy grande, un problema político que ha sacudido a la nación de Israel hasta hoy. ¿Okay? Vamos a verlo. El versículo 2 dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, que ya vimos que ahorita no, es futuro. En el monte Sión, ya sabemos dónde está el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. De hecho, ahí debería decir a los lados del norte de la ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey, aquí en este versículo, gran rey no es gran rey Dios del versículo 1. Aquí gran rey implica David, es decir, la ciudad de David, es decir, Jerusalén. Entonces aquí gran rey no habla de Dios, sino que habla de David. Entonces, al norte de la ciudad de David, ¿qué se supone que está al norte de la ciudad de David? El templo, el santuario, el propiciatorio, al norte de la ciudad de David. Hoy día hay un problema. Este problema es que por cientos de años, bueno, no cientos, los hebreos van a un muro que se llama el Muro de los Lamentos. Y ahí ellos meten sus oraciones y tienen sus peyotes y se ponen allá al davening, a adorar a Dios en el Muro de los Lamentos. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que el Muro de los Lamentos, según ellos, es el único muro que queda del templo. Sin embargo, no es el muro del templo al que le están orando. Ese muro no es el muro del templo. Ese muro es el muro del cuartel general de los soldados romanos, es decir, el pretorio. Entonces los hebreos le han estado orando a un muro romano, ellos diciendo que ese muro es el último muro del templo. Pero su posición está errada. Aquí dice que está al norte de la ciudad de David. Ahora, Jerusalén como tal, igual que Guadalajara y como cualquier otra ciudad, ha crecido y crecido y crecido. La ciudad de David era un pedacito chiquitito, que ahora ha quedado completamente tragado por lo demás de la ciudad. Entonces, realmente no han encontrado como tal lo que es exactamente la ciudad de David. ¿Okay? Entonces, se supone que hace como unos 5 o 6 años finalmente lo encontraron, y esto es la razón por la cual no han edificado el cuarto templo. No han edificado el cuarto templo, no porque no quieran, sino porque está en debate dónde. ¿Okay?
Obviamente los judíos quieren construir el templo exactamente arriba de donde estaba originalmente, pero no lo han encontrado y está en debate la locación del templo como tal. Ahora, está también el asunto del Monte Moría. Monte Moría, si ustedes recuerdan, es el monte en Génesis donde Dios le dijo a Abraham que subiera y matara o ofreciera en holocausto a su hijo, que ahí está el domo de la roca, ¿okay? Entonces básicamente se los explico así, es un cerro arriba de un cerro. El cerro es Monte Sión, que es el cerro principal, y arriba de ese cerro hay otro cerro que se llama Cerro Moría, o el Monte Moría. Entonces es un cerro arriba de otro cerro, ¿verdad? Entonces el Monte Moría es donde Abraham iba a ofrecer a su hijo, y el templo del Domo de la Roca está ahí, todo ese rollo, la cual hasta el día de hoy es muy peleado entre los musulmanes, los islámicos y los hebreos. Bueno, el punto es, la locación del templo no se sabe dónde está. Los judíos le han estado orando a un muro que es realmente falso. Bueno. Entonces, el versículo 2 es interesante porque ha hecho que los arqueólogos israelitas se han confundido por décadas. Ok. Muy bien. Versículo 3. Dice, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Si ustedes observan, yo les había mencionado que el capítulo 46, 47 y 48 es una trilogía, y el asunto del refugio también es tema de los otros dos. Si ustedes observan el 47:10, 47 dice, estad quietos y conoced que yo seré exaltado entre las naciones, enaltecido, seré en la tierra. Versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Eso es el 46:11, perdón. Y el 46:7 también habla del refugio. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. También lo podemos ver en el 47:10. Porque de Dios son los escudos, es decir, los refugios de la tierra, pero pues esto es diferente. Pero continuamos, entonces el tema, ahí va, Dios es el refugio. Ahora, los versículos 4 a 8 es donde se vuelve muy interesante, y aquí es donde yo me quedé muy interesante. Vamos a leerlo rápidamente. 47, empezando del versículo 4, capítulo 48, versículo 4. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó ahí temblor, dolor como de mujer que da a luz, como viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como los oímos, así los hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de... Ok. Aquí dice, observa, aquí dice que llegaron los enemigos a Jerusalén y la vieron, se maravillaron, les dio terror y huyeron. Y luego fueron destruidos, etc. Y dice, espérame. Esto nunca ha pasado. ¿Saben cuántas veces ha sido tomada Israel? ¿Saben cuántas veces ha sido sitiada y que sus enemigos han prevalecido sobre ella? ¿Saben cuántas veces han entrado los asirios y los babilónicos y los griegos y de todos los romanos y llegaron y vieron a Jerusalén y entraron y como si estuvieran en su casa y nadie los paró? Y aquí dice que eso no es lo que sucedió. Aquí dice que los reyes se reunieron, una confederación de reyes, y llegaron ahí y vieron y observaron y dio miedo y huyeron. Eso nunca ha pasado. Israel ha sido sitiada y conquistada en 35 ocasiones. 35 ocasiones ha sido tomada Israel y Jerusalén. Entonces, ¿esto es mentira? ¿No? Pues no, porque es una cuestión de futuro. Es una cuestión futura. Cuando las naciones se junten, cuando las naciones se unan y vayan a pelear en contra de Israel y en contra del Cordero Jesucristo. Esto sabemos que sucederá al final de los 7 años de tribulación.
Vamos a verlo. Zacarías capítulo 12. Y también vamos a regresar al de Zacarías 14, que ya habíamos leído un pedacito. Ok, vamos a verlo. Zacarías 12. Y ahí pongan su mano su dedo ahí en Zacarías 14, porque vamos a regresar ahí también. Entonces, Zacarías 12, observemos los versículos 3 al 5. Bueno, sí, nada más del 3 al 5. Y en aquel día, es decir, futuro, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se le los que la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y en el versículo que estamos leyendo en Salmos 48, dice que se reunieron los reyes. Es decir, hay una confederación de reyes en contra de Israel. Aquí vemos que se juntaron contra Israel todos. ¿Okay? En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo. Esto es muy interesante. Heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tiene fuerza los habitantes de Jerusalén, Jehová de los ejércitos su Dios. Vamos rápidamente a Zacarías 14, donde estábamos leyendo los primeros versículos. Aquí el día de Jehová viene, que esa es una terminología, una fraseología usada para los 7 años de tribulación, muy común. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré, otra vez, se reúnen aquí todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad, etc. Entonces, si ustedes siguen, se desenvuelve todo eso. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues estamos viendo un cuadro de lo que va a ocurrir en un futuro. Vayamos rápidamente a Apocalipsis. En Apocalipsis podemos verlo. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 14. 17 y 14 nos dice: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. No, ese no es. Me estoy adelantando, leí donde no era. Ok, 7:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Dios los va a vencer. Él va a vencer a las naciones que van a ir en contra de Israel. Y ahí viene el asunto del río Éufrates seco, donde dice la Biblia que Dios los va a pisar como aquel que pisa en un lagar, y que sus vestiduras van a ser rojas con la sangre de ellos, y que la sangre de los caballos y de los jinetes correrá por ese río Éufrates seco hasta 1,20 m de altura. Esto está hablando pues de la última batalla. Continuamos nuestra lectura original, Salmos 48. Y vamos a adelantarnos un poquito. Bueno, ¿saben qué? Por cuestión de tiempo, hermanos, vamos a ver los últimos 3 versículos nada más, que es la razón por la cual les había mencionado que es un salmo de turista. Ahí va. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a las generaciones venideras. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Explico. Estos versículos 12, 13 y 14 es un escenario de un guía turístico. Ahí les va.
Cuando yo he ido a Yucatán o a cualquier otro lugar aquí en nuestro país, obviamente México está lleno de historia. Y cuando tú vas a Chichén Itzá o a Teotihuacán o cualquier lugar así, tú llegas y te dicen, ¿quieres una guía? Y pues tú ahí todo turista, no sabes nada, sí, y les pagas, ¿no? Y el guía turístico llega y te trae de la mano y te dice, mira, este es el castillo conocido como Chichén Itzá, pero lo llamamos el castillo, y te empieza a decir de todos los acontecimientos y las cosas que ocurrieron hace cientos de años. Y el guía turístico lleva y te dice, contemplen el observatorio, contemplen el juego de pelota, contemplen las 1000 columnas del Cuicacali. Y entonces estás contemplando y te explica la historia de lo ocurrido. Okay. Esto es lo que está pasando aquí. Este es un escenario muy adentro en el milenio, muchos años dentro del milenio. Y hay aquellos que están yendo a Jerusalén a visitar, a ver a Dios, aquel que se senta en el trono o que se sentará en el trono. Y estos guías turísticos van a tomar a estas personas que vienen para conocer a Cristo y a conocer a la ciudad y les van a decir, mira, ve las torres, ve las antesalas, ve el tabernáculo, ve todas estas cosas. Dios venció, Dios hizo. Aquí sucedió esto, aquí sucedió aquello. Él estuvo con nosotros desde antes y nos guiará aún después de la muerte. Él es nuestro Dios. Realmente ver el Salmo 48 desde ese punto de vista es hermoso, o la trilogía, porque tenemos capítulo 46, el inicio de la tribulación, los 7 años, los sellos, las trompetas, las copas, que hacen una devastación de todo. Luego llega el capítulo 47, donde podemos ver claramente a nuestro Señor Dios ya juzgando y comenzando su reinado milenial. Y el capítulo 48 ya vemos que estamos muy adentro ya, o los israelitas ya estarán muy adentro del milenio, y estarán adorando a Dios, y hasta la van a hacer de guías turísticos para las generaciones que vendrán. Esto es lo que aconteció aquí, contemplar a Jerusalén y a aquel que se sienta en el trono. Hermanos, para mí eso fue absolutamente hermoso. ¿Y saben qué es lo más hermoso para mí? Que como miembros de la iglesia nosotros no vamos a pasar por los 7 años de tribulación porque no somos Israel. Pero sí veremos los juicios y juzgaremos. Y sí estaremos como reina a un lado de nuestro Señor Jesucristo, reinando. Ahora, ¿reinará la iglesia desde el Monte Santo? Ahí sí no sé. Pero el hecho es de que en el milenio la iglesia reinará junto con su esposo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este estudio, por esta trilogía tan hermosa acerca de las cosas por venir. Gracias, Señor, le damos por su pueblo Israel, porque un día ellos serán salvos, ellos conocerán a su Hijo Jesucristo. Le agradecemos, Señor, porque Israel entrará en el milenio junto con todos los otros creyentes que sobrevivan a los 7 años de tribulación, que serán los súbditos de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ese trono perpetuo, perfecto, precioso, que está por venir, el cual usted ha prometido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.